Quería hablarles de un proyecto que hice sobre la salud mental es chiquito, cortito, pero bueno, lo voy a tratar de compatibilizar con las reformas que quiere hacer el presidente en la Ley de Salud Mental Nacional. Nosotros en Córdoba tenemos otra ley que, bueno, es un poco más, que contiene más a los pacientes psiquiátricos. Sin embargo, están las contenciones mecánicas, que es cuando ponen los psiquiatras el chaleco de fuerza o cuando te atan en la cama, que bueno, eso se dio en muchas pacientes que estuve hablando, no solamente en la ciudad de Río Cuarto, sino también en Rosario, en Buenos Aires. Se da como un protocolo de las clínicas psiquiátricas y que fueron también intervenidas en el año 2015 y fueron encontrados errores administrativos o también de este otro tipo en más de 80 instituciones de salud mental. Lo que yo escribí es para la creación o formación de un equipo de trabajo para desde lo preventivo, educativo, social, compartir espacios de debate, diálogos en el ámbito educativo y comunitario, con la finalidad de dar a conocer situaciones diversas dentro de la salud mental que pueden afectarnos a todos o a cualquiera en cualquier momento. Con consignas específicas, ir abriendo los diferentes momentos de un aula taller para generar disparadores, por ejemplo, de actividades de inclusión del grupo participante de primer al tercer año en ciclo básico unificado, EGB, espacios de apertura a las distintas opiniones referentes, o sea, llevar a psiquiatras, a psicólogos, a las aulas, ¿no es cierto?, a pacientes psiquiátricos de distintas edades, especialmente en la adolescencia, con todo lo que está ocurriendo en el país, bueno, las alarmas, las falsas alarmas o cuidadas alarmas que pueden estar siendo un detonante de una situación como el bullying o la discriminación en una edad que es tan, ¿no es cierto?, tan sensible, que atravesamos todos y que es, bueno, un adolecer. Eso significa un padecer, significa adolescencia. Es un cambio que se da en todas las personas que hemos pasado en esa etapa entre los 3 y 15, 18 años, en donde el cuerpo se va transformando hormonalmente, nos vamos preparando para cumplir otros roles, otras funciones dentro de la sociedad. Y bueno, también estamos en una etapa escolar, aprendiendo otras cosas que pueden ser ya oficios o formaciones para un futuro trabajo, depende de la orientación que tenga el secundario, ¿no? O lo que querramos hacer. En algunos lugares hay opciones, en otros, bueno, pueblos más chicos solamente hay un solo colegio y eso, ¿no? Entonces, los ejercicios reveladores que propongo es adjetivar. Uno, sabemos que la discriminación, la burla, la injusticia, el estigma, la sociedad y las situaciones de encierro o de peso de las enfermedades mentales llevan a los diferentes sujetos a cuadros de desesperación, muchas veces pasando por una amplia cantidad de situaciones mentales y en el último de los casos el recurso mental del suicidio. Se da a través de una depresión, tristeza o no, porque puede ser debido a no una depresión, sino una decisión que se toma como tomó Favaloro, por ejemplo, ante una situación que no podemos manejar, una infidelidad, y queremos mucho a nuestra pareja y que nos es infiel, o un debacle económico en el que perdemos todo y cambia nuestro estatus, nuestro nivel social, y entonces al afrontar una situación, un cambio abrupto en nuestra economía y en nuestra situación de vida, también se puede dar esto,
esto así como suicidio. Y en la adolescencia, el uso de las armas, por ejemplo, de forma indiscriminada e ilegal, también puede dar este paso a distintos modos del suicidio o de una persona adolescente. Yo no sé si se denominan sociópatas, pero tienen un problema porque no pueden manejar la ira, la violencia, y atentan contra sí mismos o contra sus compañeros de una forma que puede ser fatal, ¿no? Entonces, cómo calificar estas situaciones de locura, de iras, de violencia entre nosotros. ¿Qué adjetivos o palabras utilizaríamos, por ejemplo, en una lluvia de ideas para describirla? ¿Y qué implican o qué connotación tienen dichas palabras, ¿no? Y otro ejercicio podría ser cómo sería para cada uno de nosotros valorizar la situación de hospitalización de las personas con padecimientos mentales. ¿Qué se opina sobre ahora que está en debate la desmanicomilización y la manicomilización? Entonces sabemos que si los derechos adquiridos de los pacientes psiquiátricos fue ser incluidos dentro del área de salud mental de un hospital público, ¿no? Ese derecho no se tendría que perder porque estamos siendo considerados considerando desde la justicia, desde lo legal, desde las leyes, que la enfermedad mental es como cualquier otra enfermedad, o sea, pone en jaque a un órgano como es el cerebro o como son las emociones o la personalidad. Entonces esas situaciones, esas características que nos hacen únicos, bueno, pueden repercutir sintomatológicamente de una manera diferente en cada uno de nosotros. Entonces, si se hace crónico, como en mi caso, ¿no? Que es algo que llevo 30 años luchando con esto, entonces es como, puede ser como alguna situación de diabetes o de cáncer, que también son crónicos y que se lucha muchas veces mucho tiempo y se medicaliza y hay tratamientos. Nosotros tenemos todo eso, tenemos medicación, tenemos un tratamiento psiquiátrico y también terapia, ¿no es cierto? Muchos de los pacientes psiquiátricos también tienen terapia ocupacional o terapias de oficio o arte terapia, ¿no? En grupo, de forma grupal. Y también, bueno, muchos se trabaja en ese grupo también desde lo literario, desde lo artístico, para abordar las enfermedades mentales sin que nos dañen tanto en lo que es nuestras interacciones sociales o familiares, porque ahí es cuando realmente, bueno, podemos tener problemas con nuestra forma de ser en estos casos que les contaba, no solamente a esa edad que es más problemática, sino en cualquier momento de nuestras vidas, por cualquier circunstancia que nos supere, cualquiera puede tener un duelo difícil de llevar adelante y estar triste. Todos los seres humanos pasamos por muertes de familiares. Hay algunos que es más difícil porque, bueno, siempre se piensa que es primero los abuelos y se va de generación hacia más abajo, pero bueno, cuando mueren los hijos es otro duelo un poco más difícil, ¿no es cierto? De asimilar en la vida cotidiana después que falta esa persona. Imagínense pasar las fiestas cuando falta alguien a quien amamos. Y bueno, cuando se da con un hijo, para una madre o para un padre es algo un poco inconcebible, ¿no es cierto? Como que difícil de asimilar y de digerir para los sentimientos y la vida cotidiana sin esa persona. Eh,
Entonces, ¿qué tratamientos en esto de no a las contenciones mecánicas, ¿no? ¿Qué tratamientos o enfoques podrían ser para ustedes los más adecuados? Son preguntas que como enfermeros, psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, arteterapeutas, equipo de trabajo, en condiciones de insalubridad, ¿no es cierto? Porque yo creo que a nadie, a ningún profesional le gusta atar o pasar con los pacientes, con los que se lleva a cabo un vínculo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? A quien se conoce o a quien no se conoce también. A nadie le gusta, yo creo que humanamente a nadie le gusta atar a un paciente, ni violentarlo, ni, bueno, ¿no es cierto? Porque si somos considerados y estigmatizados en la sociedad, para nuestro barrio o para nuestra familia, como una molestia social, no lo tendríamos que ser para el equipo de salud del área de salud mental, ¿no es cierto? Cuya función es contener a los pacientes en las clínicas o en los hospitales del área de salud mental, a condición siempre del tan cuestionado sistema de protocolo de tratamiento casi universal a los pacientes todos por igual. Entonces lo que a mí me parece desde mi experiencia es que se trate a todos distintos, que respetemos la individualidad, la originalidad, el ser único de cada paciente, la esencia, el alma y el problema que padece. Por eso cuando se plantea hablar de trastorno en lugar de padecimiento mental, yo creo que hay una diferencia. Un padecer es un dolor que uno lleva puede ser por lo que surge esto, que puede ser un trauma. Entonces, es distinto si te dicen, bueno, ¿quién sos? Soy una persona, como dice acá lo común. ¿Quién eres? Soy una persona psiquiatrizada, usuaria de servicios o una persona cercana, amiga, familiar, compañera. ¿Qué debes saber? Que la contención mecánica no es una práctica terapéutica. La ONU la ha declarado tortura. ¿Qué puedes hacer? Poner una queja a la oficina de atención al paciente del hospital. En el caso de haber sufrido daños, informarte para emprender acciones legales, unirte a esta campaña para pedir la abolición de las contenciones mecánicas, enviarnos tu testimonio por escrito, audio o visual a colectivolocomún@gmail.com. Si soy un profesional de la salud mental, ¿qué debes saber? Lo único que hace falta para contribuir a la eliminación del uso de contenciones mecánicas es no atar. Si eres jefa, ¿qué puedo hacer? ¿No es cierto? Si eres jefa o jefe de servicios, cambiar la estructura de la unidad para que no haya situaciones de tensión, implantar un protocolo de contención cero. Si eres psiquiatra, no firmar ninguna orden de contención mecánica, informar al resto del equipo de los riesgos y efectos de contener a una persona y de tu decisión de no hacerlo más. Si eres enfermera o enfermero o auxiliar de enfermería, informar al resto del equipo de los riesgos y efectos de contener a una persona y de tu decisión de no hacerlo más. En el caso de que no puedas evitar seguir la orden médica, puedes dejar constancia en la historia clínica de tu desacuerdo con la medida. Si eres una persona que se dedica a la política institucional, ¿qué debes saber? Que en tu ciudad, comunidad, estado, se están incumpliendo los derechos humanos y se está llevando a cabo una práctica considerada por la ONU como tortura. ¿Y qué puedes hacer? Presentar iniciativas para legislar en contra del uso de la contención mecánica, diseñar reglamentos para el control de esta práctica, por ejemplo, registro público, solicitud de investigación en cada caso. Si soy una activista de los movimientos sociales, ¿qué puedo hacer? El campo de la salud es un terreno de lucha donde queda mucho por hacer. Es un campo de excepción en el que se incumplen derechos y se tortura.
¿qué puedo hacer? Unirte a esta campaña, informar, denunciar, ejercer presión social para que la contención mecánica acabe. Si eres una persona interesada por el tema, ¿qué debes saber? Que atar a la gente en las unidades psiquiátricas sigue siendo una práctica actual y muy extendida. ¿Qué puedes hacer? No quedarte indiferente, explicarlo, compartirlo con todas aquellas personas con las que te relaciones. ¿Quién eres? Soy una persona que forma parte de un sindicato. ¿Qué debes saber? Que hay profesionales que por miedo a represalias laborales atan a la gente a la que deben cuidar en lugar de no hacerlo. ¿Qué puedes hacer? Amparar a profesionales de los servicios sanitarios para que puedan objetar ante esta práctica. Si eres periodista, ¿qué debes saber? Que la cobertura mediática sobre la salud mental en general y sobre la contención mecánica en particular es limitada y sesgada. La contención mecánica no es un acto médico, sino una práctica muy extendida que atenta contra los derechos humanos. ¿Y qué puedes hacer si sos periodista? Realizar una investigación sobre el uso de la contención mecánica en las plantas de psiquiatría, difundir la información de daños infligidos y muertes, difundir esta campaña. Cero contenciones. Más información en cerocontenciones.org. Colectivo locomún@gmail.com. Bueno, y entonces, siguiendo con lo que se quiere tratar en el Congreso y que atenta contra nuestros derechos, ya que están desde las directivas, no sé si se hicieron leyes, pero están quitando pensiones no contributivas a muchos de nosotros. Yo soy una damnificada porque yo no tengo una pensión no contributiva, teniendo un certificado de discapacidad de un 100%, entonces me sentí burlada por quienes me hicieron, ¿no es cierto?, el certificado, por quienes me evaluaron, por quienes me pusieron los diagnósticos y tan alta cantidad de discapacidad, porque si yo tuviese esa discapacidad no habría forma de que no me dieran la pensión no contributiva. Entonces yo, que no puedo trabajar, no trabajo porque tengo un padecimiento que me permite trabajar por tiempo, por épocas, y tal vez siempre repercuta y me dé una crisis, un brote. Entonces, a mayor responsabilidad, más estrés, y ese estrés puede producir un brote que, bueno, yo ya más o menos sé cómo manejarme, porque me han dado en estos 30 años más de 80 brotes psicóticos. Entonces tengo que tomar una medicación para eso, que es preventiva también. Tengo que hablar con el psiquiatra de lo que me pasa, de lo que pienso, de lo que siento, de tratar de manejar mis emociones o poder controlarlas para que no llegue a un extremo, a un límite que se supera, que se sesga mentalmente y que después es irreversible. Entonces este, nos situamos en esto de que los pacientes psiquiátricos podemos también cuestionar este protocolo con nuestros familiares, nuestros amigos, con los psiquiatras, con los periodistas. No es una cosa que lo tenga que hacer una persona sola, o que lo tengan que invisibilizar y no aparece en las leyes ni aparece en las internaciones como informe, no aparece nadie diciendo yo no quiero hacer esto dentro del equipo de salud. Entonces tampoco pastillas para no soñar, ¿no es cierto? Tampoco tenernos super hiper medicados como para que no podamos desenvolvernos en nuestra vida y ser unos autómatas.
Entonces, los chalecos de fuerza no, las ataduras de brazos y tobillos no, de muñecas, son métodos que deberían dejar de tratarse en el protocolo de internación. Hay casos que son excepcionales, pero siempre una palabra, el diálogo o una intención pueden ser de más fuerza que todo otro tipo de tratamiento nocivo para la salud posterior del paciente, porque ya sabemos, la violencia engendra más violencia. Un punto 3 que digo, situarse en la persona, ponerse en el lugar de la persona con padecimiento mental, tratar de exteriorizar, sintonizando lo que le pasaría a cualquiera en una situación de encierro, debido a que ya sea la familia no contiene o se está sola como paciente psiquiátrico, o que la persona no puede ocuparse con conciencia clara de sí misma y no hay otros recursos de contención familiar o comunitario, o simplemente dejamos olvidados a los pacientes que son internados por mucho tiempo, especialmente los ancianos que tienen padecimientos mentales crónicos, o simplemente nos dividimos en dos grupos, los sanos y los insanos. En una sociedad actual es algo así como una utopía, porque ¿dónde está el límite, no? Ya que cualquier factor de riesgo puede desencadenar trastornos de la personalidad, depresión o situaciones de vulnerabilidad a cualquier edad, que luego con el tiempo pueden verse agravadas. Hay niños que son medicados, entonces también eso tiene que verse desde, no solamente desde la psiquiatría, también desde lo familiar. Siempre es preferible un psicólogo, una terapia, una arteterapia, una contención grupal dentro de los compañeritos de la escuela, de la docente, bueno, del equipo interdisciplinario de la escuela, psicopedagogas, psicólogas, ¿no? Trabajadoras sociales que puedan hablar sobre el tema con los niños dentro de las aulas también. Entonces eso es también trabajar sobre la contención, ¿no es cierto? De una manera desde lo educativo, desde lo comunitario, desde lo familiar y también en el grupo de pares, que mucha falta hace llevar a la psiquiatría, a la psicología, a las aulas para prevenir casos de violencia o de discriminación o de bullying o suicidios. O en los niños la tristeza o la medicación, porque es muy triste tener que medicar a un niño, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos al margen, ¿no es cierto?, en esta situación de vulnerabilidad, ¿qué pasa con la insanía, no? Quedas al margen de todos los sistemas, al margen de la sociedad, porque no podés insertarte laboralmente ni profesionalmente. Te cuesta más cada cosa, 3 veces más que a una persona normal, o 4, depende. Y entonces tenés que hacer un súper esfuerzo para levantarte, para programar tu día, para hacer las cosas, hasta las tareas más sencillas, ¿no? Entonces, también hay situaciones que se ven agravadas porque hay pacientes que no van a los centros de salud mental, entonces no tienen un tratamiento ni ambulatorio ni de contención psicológica, y muchos al no estar medicados también y no tener familias o irse de la familia, porque muchos pacientes se van por la incomprensión familiar, quedan abandonados y en situación de calle, lo que eso es doble vulnerabilidad para los pacientes psiquiátricos. Entonces, estamos en esas situaciones, están mucho más vulnerables y solos los pacientes psiquiátricos que están, digamos, en situación de calle y en una situación crítica, sin familia, sin amigos, fuera del sistema, ¿no? Sin trabajo, sin vivienda, que son derechos básicos, universales.
y luchan por sí solos con con lo que les pasa, con estas situaciones mentales. Eh, bueno, entonces estamos hablando en este último punto del abandono institucional y el maltrato a los pacientes, que también muchas veces somos tomados como conejillos de India porque se ensayan con los pacientes psiquiátricos como experimentos, o sea, con las medicaciones, o bueno, entonces el hombre o la mujer con un padecimiento mental, desde las distintas patologías o las distintas situaciones de vida, muchas veces participan de estudios experimentales y somos elegidos para determinados tratamientos. Algunos pacientes son inconscientes de esta situación y los lleva a seguir un camino indicado sin oposición ni mensura, porque bueno, otros aceptan estas situaciones en un intento de contraponer un beneficio mayor a los efectos de un padecimiento mental no deseado que nos lleva a veces a la ruina personal. Pero bueno, en La Voz del Interior, www.lavoz.com, tenemos que, en esto de las buenas y las malas, ¿no? Al Hospital de Salud Mental de Oliva le quedan 250 pacientes. Continúa internado el hombre al que se olvidaron 47 años en un psiquiátrico. Eh, en Oliva, Hospital Psiquiátrico Emilio Vidal Aval, La Voz, archivo www.lavoz.com.ar. El saber ver y el saber hacer en el Hospital Asilo desde el 1914 al 1950. www.cielo.org.ar. El caso de la provincia de Córdoba, Argentina, 1946-1955. El misterioso caso de Cecilia Jubileo, la médica desaparecida. Pistas macabras y pruebas borradas. El misterio de Cecilia Jubileo. www.a24.com o infobae.com. Bueno, estos son casos viejos. En la actualidad estamos luchando por otras problemáticas que tienen que ver con las nuevas medidas que se quieren tomar, con los prestadores que no están dejando de atender a los pacientes porque piden aumentos en sus salarios, en las prestaciones que dan las distintas obras sociales o mutuales, y todo eso va en detrimento de una calidad de atención a pacientes con distintas discapacidades, ya sea físicas, de aprendizaje, síndrome de Down, autistas o personas con distintas problemáticas mentales agravadas muchas veces por la cercanía o no de los vínculos familiares, comunitarios o sociales. Bueno, y seguramente existe un padrón donde figuran todos los pacientes ambulatorios y aquellos otros en situación de internación. También debe existir estadísticas de cuadros de enfermedades o padecimientos mentales y la cantidad de personas que la poseen con sexo, edad, situación económica, etc. Y esto está puesto en marcha como proyecto orientativo a la prevención de las enfermedades mentales. Y bueno, por eso les decía que ya hay situaciones que son muy conocidas, como son las separaciones, los duelos, los hijos en el medio, la escasez de los recursos también, las situaciones mentales, o los problemas, los padecimientos mentales se ven agravados cuando no hay recursos económicos para afrontarlas, si no se afrontan desde lo público, ¿no es cierto? Si no nos defiende el Estado, si no hay proyectos que se realicen y se instrumenten y se lleven a cabo para la defensa de los pacientes, ¿no es cierto?
para la defensa de los derechos ya básicos, ya les digo, como lo es la posibilidad de un trabajo, la posibilidad de el derecho de una pensión no contributiva y no que te la saquen, porque ahí se agrava la situación económica del paciente que no tiene recursos porque ingresos, porque no solamente porque no podemos trabajar, sino porque muchas veces nuestros familiares no tienen o no pueden ayudarnos, y además por una cuestión también de dignidad de los pacientes psiquiátricos. Eso no se tiene que quitar y tiene que ser un derecho inalienable, innegable, impostergable. Y también la medicación muchas veces es indispensable porque, bueno, eso hace a que estemos más en sintonía con el entorno y, bueno, y la sintomatología de nuestro padecimiento se vea disminuida en muchos casos. Entonces nos ocupamos de las capacidades, de las potencialidades y las posibilidades de o nos ocupamos o comenzamos a ocuparnos y a especializarnos y a profundizar y a estudiar más y a especializarnos y ocuparnos de aquellas personas más vulnerables al sistema y que quedan excluidas del mismo, sin recursos ni medios de socialización, sin trabajo, sin esparcimiento y sin formas muchas veces de encarar el mundo, la vida, su vida, y en esta su vida la propuesta es que los pacientes no estén solos en ninguna parte de su tratamiento, que siempre estén acompañados, ya sea grupalmente, familiarmente o bueno, con la pareja, con los amigos. Eso es lo que hoy quería compartirles en cuanto a las situaciones que se quieren cambiar en la ley de salud mental, que se tienen que dar la dignidad a los pacientes y la dignidad también a los que trabajan para los pacientes, como todos, recibiendo el salario que se merecen en relación a la situación actual de lo que es la Argentina, que todos sabemos que estamos padeciendo una situación de mucha precarización laboral, de muchos despidos, cierres de empresas grandes. Entonces la flexibilización laboral está en detrimento también de los derechos de los trabajadores, y otro sector que afecta también a los padecimientos mentales es el sector de la tercera edad, que está sin recursos porque ¿quién vive con 600.000 pesos? Me gustaría que el presidente y todo su séquito, toda la casta, que en lugar de ganar, no sé cuánto ganarán, ponele 2 millones, 8 millones, que traten de vivir 3 meses con 600.000 pesos para ver cómo repercuten sus vidas, teniendo, si tienen familia, hijos, que traten de ver si los jubilados pueden vivir con 400.000 pesos, con la mínima, ¿no? Me gustaría que se pongan los políticos, los congresistas, los senadores, los diputados que votan estas leyes y votan en contra de los derechos y de la dignidad de los ancianos de la tercera edad, de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, de nosotros cuando vayamos a ser en este país, ¿no es cierto?, también viejitos. Me gustaría que se pongan con una mano en el corazón y a disposición del pueblo y no de sus propios intereses, porque para eso se los votó, para eso hay democracia en Argentina y para eso se debate en el Congreso, no para comprar votos, sino para debatir seriamente y debatir también dignamente todas las precarizaciones
que se les da a la tercera edad y la represión que se está haciendo en las manifestaciones, una cosa absolutamente inviable para los días de hoy, para la situación de hoy, porque se están manifestando todos los sectores de la sociedad en Argentina. Se están manifestando la discapacidad, los sectores más vulnerables, la tercera edad, la niñez que está en carencia, que cada vez hay más pobres, más precarización y menos laburo. Entonces, cuando te dicen anda a trabajar o si la salud es trabajo, que trabajen los enfermos, me gustaría que eso se revirtiera, ¿no? Porque a pasar de chiste pasa a la realidad, y cuando pasa a la realidad, ¿a qué sociedad le gusta estar sin trabajo, dejar desempleados, adquirir más deuda externa? ¿Para quién? ¿Para quién va eso? ¿Para quién va? Porque ¿a qué sector está beneficiando y ayudando toda la deuda externa que se está tomando al FMI? ¿Cuántas generaciones van a pasar si estaba en un momento el país en deuda cero? ¿Por qué se fue endeudando? Claro, no podemos, en el país no puede existir una economía interna que prevalezcan los derechos de los argentinos antes que la exportación o la compra de insumos que podemos fabricar acá, o la agricultura y la ganadería, que sea más importante los recursos naturales, darlos a otros países y no explotarnos nosotros mismos. Entonces, esto no es una situación de que son los políticos los dueños de la tierra, los dueños de los recursos humanos, los dueños de los derechos humanos. Acá estamos poniendo en cuestionamiento qué es la política en la actualidad, en qué se está transformando, en esta deshumanización que hay desde los políticos, porque ellos no van a vivir con 600.000 pesos, ¿entendés? No van a vivir con 400.000 pesos, no van a vivir en situación de calle, no van a vivir sin un techo, no van a vivir sin viajar, sin tener vacaciones, no van a vivir sin tener derechos, porque ellos son los privilegiados, son la casta, y en lugar de trabajar para el pueblo, trabajan para sus propios bolsillos. Y eso es indignante cuando se están tratando personas tan vulnerables como son las personas con discapacidad y los abuelos.